Comienza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Álvaro Santamaría. Permanecer en un país en el que los cristianos viven en un constante peligro es una misión imposible. Que todos los cristianos seamos de la misma tribu es una misión imposible. Hacer de la misión una auténtica ciencia es una misión imposible. Pero gracias a Dios, a la Iglesia y a tu ayuda, los misioneros han hecho que esto se convierta en misión posible. Somos Carlos de Arteaga y Álvaro Santamaría. ¡Comenzamos! Buenos días, queridos oyentes. Empieza este nuevo programa de Misión Posible de la mano de Obras Misionales Pontificias, cargado de nuevo contenido. Álvaro, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué vamos a tener hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar con una hermana misionera de la Compañía del Salvador, que ahora mismo está en España y no precisamente porque ella quiera. Además, conoceremos una curiosidad de la misión que tiene que ver con una tribu a la que, aunque no se lo crean, pertenecemos todos. Y terminaremos hablando con Eloy Bueno, Premio Paolo Manna 2025, sobre misionología, que es la ciencia que estudia la misión. Y para quien no pueda quedarse con nosotros, ¿qué es lo que puede hacer? Pues ningún problema. Como siempre, tendrán el programa completo disponible en la web de Radio María, que es www.radiomaria.es, para que lo escuchen cuando quieran o lo repasen si les apetece. Además, estará también en Spotify y en Apple Podcast. Y recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico misionposible@radiomaria.es para cualquier sugerencia, historia o petición. Eso es como el nombre del programa, misionposible@radiomaria.es. Pues ahora sí que sí, empezamos. Laura es una hermana del Instituto Religioso de la Compañía del Salvador, el Mater Salvatoris. Su vocación la llamaba a llevar a Cristo a todos los pueblos, pero en este momento está en España, en espera del próximo destino. Y es que el Señor también permite momentos de prueba y sufrimiento para confirmar nuestra llamada y para entrar cada día en su voluntad. ¿Qué tal, hermana Laura Álvarez de Toledo, misionera de la Compañía del Salvador en Benín, que ahora estás aquí en Madrid? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenos días, pues me encuentro muy bien, gracias a Dios. Y que digáis misionera de la Compañía del Salvador es una alegría y un privilegio para mí. Bueno, al final es lo que eres, porque has estado en Benín bastante tiempo, ahora estás aquí en Madrid. Bueno, cuéntanos por qué, porque creo que en Benín allá hay una situación un poco complicada. Sí, efectivamente. Pues he estado destinada 11 años en Benín, que ha sido un regalazo, desde 2014 hasta agosto de 2025. Y la situación en estos 10 años hemos ido viendo cómo se ha ido agravando. Efectivamente hay una situación de inseguridad y de violencia por el problema del terrorismo yihadista creciente, ¿no? Y llega a un punto alarmante. Oye, Laura, el lema de este año jubilar es la esperanza. El lema del Dómun es misioneros de esperanza entre los pueblos. ¿Cómo se hace posible la esperanza en este ambiente? Pues la esperanza se hace posible gracias a la fe. Lo que nos mantiene vivos nuestra esperanza es Jesucristo resucitado. Y entonces, a través de las situaciones difíciles, a veces pues que te cuestionan, te planteas cómo el Señor puede permitir que el poder de las tinieblas avance así, ¿no? Tan impunemente. La respuesta que yo estoy encontrando personalmente es en la palabra de Dios. El Señor me confirma muchas veces que el poder del infierno no la derrotará. El poder del infierno no la derrotará. Y que precisamente cuando Jesucristo muere en la cruz, la Virgen lo que ve es que se está derrumbando todo. Pero es el momento en el que se está dando lugar la redención del mundo. Y la respuesta la tenemos luego en la resurrección. Así que sabemos que esto forma parte de un plan salvífico de Dios. Cuando saltó, ¿no?, la parte más cruda de los últimos meses, vosotras
estáis permaneciendo allí con la gente. Ya ha habido un punto en el que es muy peligroso, por eso, por ejemplo, has tenido que volver. Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Muy bien. Pues hace unos 6 años apareció por primera vez de forma presencial un grupo yihadista en la zona de Karale, que es fronteriza con Nigeria. Y no sucedió nada, simplemente fue que aparecieron en el mapa, se hicieron presentes y fue como un signo de alerta para la población. Pero no atacaron realmente a nadie y seguimos conviviendo con esa situación y nos acostumbramos un poco a ello, ¿no? Saber que estaban infiltrados, pero que ellos hacían su vida y nosotros la nuestra. Y siempre habíamos pensado que Benín, puesto que es un país pobre, no tenía ningún interés, ¿no? Que era una zona un poco de descanso para ellos. Pero este último año pues, ha habido ciertos acontecimientos que han desencadenado una situación que se ha agravado exponencialmente. El 13 de junio de 2025 asesinaron a un comandante católico militar que era clave en la seguridad de la zona norte. Y después, unas semanas después, al acabar el colegio, una de nuestras internas nos llamó desde su poblado por la mañana muy asustada que estaba oyendo disparos y efectivamente estaban atacando a los policías a la comisaría de su poblado, también atacan a los militares y ya la situación se decanta de un tipo, de un sentido religioso cuando el 27 de julio, domingo 27 de julio, 2 compañeros nuestros de nuestra parroquia que habían ido en misión a un poblado a 11 kilómetros de nuestra parroquia, durante la celebración de la palabra de Dios, al final interviene un yihadista que los hace salir a todos fuera, les dice que se pongan de rodillas con las manos en la cabeza y pregunta por el sacerdote, pregunta por el pastor, el responsable, ¿no? El sacerdote no estaba presente porque no se puede dividir y había enviado a estos dos representándole. Cogieron en lugar del sacerdote a este compañero nuestro de la parroquia y a un catequista que consiguió escapar. Y también cogieron a algunos de la iglesia evangélica. Y ahí expresaron abiertamente que eso había sido un aviso. Les secuestraron, estuvieron tiempo secuestrados. Y que la próxima vez que vieran a los cristianos reunidos, que los mataban en el sitio. Porque ellos consideraban que el cristianismo es la religión de los blancos y que no la querían en África. Entonces, esto desencadena una situación totalmente distinta, porque hay ya una declaración de amenaza, ¿no?, contra los cristianos. Entonces, el obispo nos aconsejó que habláramos con las autoridades de seguridad y no veíamos una respuesta clara de su parte. Así que el párroco siguió celebrando la misa y los fieles acudían a la Eucaristía diaria, pues sabiendo que se jugaban un poco la vida. Y sobre todo los domingos, que es el día donde acuden más fieles. Pero ha sido una experiencia de fortalecerse la fe en ellos impresionante. En nosotros, sí. Impresionante. Esto de fortalecerse la fe en medio del sufrimiento solo ocurre cuando tienes a Cristo iluminado en la cruz. O sea, la Virgen debajo de la cruz, la Virgen sufriente y dolorosa, es la Virgen de la esperanza y es pues eso, de lo que le da sentido al sufrimiento. ¿Cómo viviste tú esos últimos días, ese tiempo de discernimiento? Cuando estábamos en pleno de estos días de amenaza, la verdad que ha sido precioso. Me parece curioso decir esta expresión, pero yo era consciente de que estaba viviendo una situación privilegiada y de que estábamos siendo fortalecidas de una forma sobrenatural. También teníamos miedo, o sea, porque por la noche pues sí teníamos miedo, pero dormíamos bien. O sea, no nos quitó el sueño la situación, la verdad. Es verdad que tuvimos que llegar al punto de escondernos por la noche, nos cambiábamos de habitación, no dormíamos siempre en el mismo sitio, buscábamos como cuartillos para escondernos, estrategias así para esconderte por la noche, porque no tienes otra herramienta de defensa más que esconderte. Pero no vivíamos con pánico. Seguíamos el día a día en un estado de alarma y sí que era consciente que era una gracia de Dios. Cada noche, la verdad que nunca me atreví a decir, Señor, por favor, deseo el martirio. No, la verdad que decía, Señor, me confío en tus manos. Lo que yo decía era, confío en ti. Que pase lo que pase, confío en ti. Y por la mañana me despertaba y decía, gracias, Señor, un día más de vida. Maravilloso. Nos ha unido mucho a Él. Y hemos experimentado que
que su gracia no nos falta nunca y que luego también desde fuera se idealizan mucho las cosas. No es lo mismo que verlo de cerca. Eso es. Yo, de hecho, intentando ponerme en vuestra piel, que me parece muy complicado, hay una oración muy famosa, muy conocida de San Francisco de Asís que me viene a la cabeza, que es la de hazme instrumento de tu paz, ¿no? Y dice que donde haya odio, pongas tu amor, pero se me hace muy complicado pensar cómo colocar en ese posible odio o no odio, pero rabia, incomprensión hacia estas personas que están atentando contra los cristianos, cómo conseguir cambiar ese odio o esa incomprensión o esa rabia por amor hacia ellos. Me parece muy complicado. Sí, realmente es que partimos de la base de que son personas que están equivocadas, que a lo mejor han tenido experiencias frustrantes, no han recibido la misma educación que nosotros. O sea, partimos de la base de que están equivocados. Están radicalmente equivocados. Están convencidos de que lo que hacen es por Dios, ¿no? Por Alá, en nombre de Alá. Y sin embargo están haciendo verdaderas torturas. Creo que la tentación del odio está ahí. Está ahí. Y entonces conviene delante de Dios recordar que son nuestros hermanos y rezar por ellos. Madre mía. Es verdad, el engaño este brutal que estamos viviendo ahora, no solo en Benín, sino en tantos sitios. Hemos visto pues casos ahora en Nigeria y tal, de gente que lo pasa muy mal. Y ¿cómo lo tratabais con las niñas de la escuela, con los fieles de allí? Con naturalidad. Ellos intentaban no hablar mucho del tema, pero era mejor hablar del tema para ser realistas. Y éramos conscientes de que la posibilidad del martirio estaba ahí. Ellos no son de muchas palabras, pero sí que son de obras. Y ahí la comunidad cristiana nos ha dado un ejemplo admirable. Verles el domingo en misa, jugándose el pellejo, celebrando la misa como todos los domingos, sin acelerar el ritmo, traduciendo las lenguas que traducen todos los domingos, cantando el salmo, el coro cantando las canciones. Para mí ha sido un ejemplo impresionante. Y también me ha ayudado a no juzgar a la gente. Porque personas que tú considerabas como pues más frívolas, luego mira, nunca sabes lo que Dios hace en sus corazones y estaban ahí. Ahora que estás aquí en Madrid de vuelta, no sabemos por cuánto tiempo, pero ¿qué piensas cuando ves a la Iglesia aquí en España, que lógicamente tenemos más recursos, tenemos más sacerdotes, tenemos más posibilidades y sin embargo muchas veces nuestra fe no es ni mucho menos la llama encendida que hay en algunos sitios de África? Entonces, ¿qué te entran ganas de decirle a la gente después de lo que has visto tú en África, después de esa persecución que la gente persevera? ¿Qué te entran ganas de decirle a la gente que está aquí en España, en la iglesia aquí? Bueno, no juzgo a nadie porque creo que las circunstancias nos condicionan también bastante. Sí que estoy orgullosa de los católicos de aquí. Estoy orgullosa porque también tienen situaciones de persecución diferentes, de marginación social, ¿no? Una hostilidad ambiental que es muy difícil. Es un cierto martirio del día a día. Y sí que animaría a todos los católicos a rezar para conseguir la fuerza de ser mártires, porque realmente creo que también aquí en España estamos llamados a un cierto martirio. Y no sé si a lo mejor van a llegar aquí los yihadistas y nos tocará eso, pero confesar tu fe en los ambientes de hoy en día realmente es muchas veces jugarte el pellejo. Has hablado antes de que este primer secuestro, esta primera experiencia fue con unos compañeros de la Iglesia Evangélica. ¿Has visto en otras denominaciones, en otras creencias cristianas, que existe un mismo espíritu? ¿Cómo está vuestra relación con ellos? ¿Y cómo se les evangeliza a esta gente también? A los evangélicos. Claro. Sí, tenemos en común con ellos que somos cristianos. Eso nos diferencia de relación con los musulmanes, ¿no? Nos sentimos un poco más unidos a ellos en la fe. Pero, sin embargo, al no tener la Eucaristía y la Virgen, y también yo he visto en la Iglesia Católica que los católicos tienen más apertura de mente y de acogida y de corazón. De nuestra parte sí que hay una relación fraternal con ellos que no siempre es correspondida. Y bueno, pues buscamos que se sigan manteniendo estos lazos. Sí que una cosa que nos llamó la atención es que cuando se
ya se manifestó la persecución religiosa abiertamente, solamente la Iglesia Católica seguía celebrando la Eucaristía los domingos. Las otras comunidades cristianas no se dejaron de reunirse. Ahora, claro, hablamos contigo y no solo nos queremos centrar en este tema, porque como decías, llevas 11 años allí en la misión. Hay muchas cosas más de las que se pueden hablar. Por ejemplo, yo quiero saber cómo acaba una persona de aquí, de España, una religiosa de una congregación, que también aquí en España tenéis muchos colegios, los del Mater Salvatoris, y tenéis otras muchas tareas. ¿Cómo acabas en Benín? ¿Cómo es ese proceso hasta que llegas allí? Una preciosidad. Y es una fidelidad de Dios. Nos muestra la fidelidad de Dios. En la Compañía de Salvador no había ninguna misión en tierra africana. Sí que hubo en Sudamérica, que se terminaron cerrando, y personalmente para mí era un deseo que tenía en el corazón que no pensaba que pudiera llegarse a término, a cumplimiento. Y entonces, a través de un sacerdote beninés, conocimos el país, la situación, nos invitó a ir allí. Y bueno, las madres sintieron una emoción interior de seguir adelante. Se empezaron las primeras expediciones, conocimiento de la tierra, del terreno, del sitio de misión, en concreto de Caralé, que era donde no había presencia religiosa ni colegios católicos. Y las primeras madres llegaron allí el 23 de septiembre de 2011, justo antes de la visita del Papa Benedicto XVI a Benín, que fue como una confirmación para ellas. Y se empezó el colegio con muchísima ilusión y con mucha acogida de la gente de allí, que siempre habían pedido unas hermanas. Así que ha sido una respuesta de la fidelidad de Dios. Pues la fe y la educación son motores muy importantes de cambio. ¿Cómo era esa zona de Benín, Calalé, antes de llegar las hermanas, y ahora qué habéis visto que ha cambiado? Muy buena pregunta. Esa zona del norte, en concreto de Calalé, es mayoritariamente musulmana. Aproximadamente solamente un 3% de la población son cristianos, entre católicos, evangélicos y de la Asamblea de Dios, metodistas. ¿Vale? La mayoría de la población es musulmana, con diferencia, y también de la religión tradicional africana. Cuando llegamos allí, bueno, no puedo decir que haya habido un cambio total, porque es una cultura, y la inculturación y la evangelización en la cultura se da a través de los siglos. Pero sí que hemos notado un cambio en nuestras alumnas y un poco en sus familias hacia una conciencia de la dignidad de las personas y la dignidad de la mujer. Es que al final el corazón del hombre es lo que desea. Entonces, cuando te lo verbalizan y te lo expresan abiertamente, tu corazón responde a ello, ¿no? Incluso alumnas musulmanas desean tener un matrimonio monógamo, ser la única mujer. Y sí que tienen una cercanía y una sintonía en la oración cuando las llevamos a la capilla o cuando están en misa, incluso las musulmanas, ¿no? que nos llama la atención. Sí que notamos una mayor sensibilidad hacia pues, la religiosidad, hacia la fe católica, una mayor proximidad y una mayor conciencia de ser hijas de Dios. Has hablado ahora de la educación. Creo que era vuestra madre fundadora que decía que educar a una niña es educar a una familia, ¿no? Cuéntanos cómo es la espiritualidad de la Compañía del Salvador, cómo lo aplicáis aquí y cómo lo habéis aplicado en la misión. Sí, la Madre Félix, efectivamente. La Madre Félix tenía una vocación de jesuita, pero en mujer. Ella quería ser la compañía de Jesús y el Señor le mostró una compañía de Jesús para mujeres. Y vio que el campo de apostolado y la ayuda para la salvación de las almas en la sociedad era a través de la educación de la mujer. Y a través de la mujer llegar a la familia. Y eso es lo que hemos intentado hacer también en Benín. A través de los colegios, educar a mujeres para que ellas puedan educar a sus hijos y formar familias pues, que estén cerca de Dios, ¿no? Esto es un feminismo santo, podemos decir ahora mismo. Un sano feminismo, sí. Que tanta falta hace, ¿no? En cuanto a lo que es la evangelización, claro, es un proceso muy lento, lógicamente, pero ¿cómo veis que va calando allí el tema de la oración, el tema de los sacramentos? ¿Veis que hay conversiones? ¿La gente empieza a ver el cristianismo como una posibilidad? Sí, es muy lento.
no son conversiones como las de aquí, que una persona va a un retiro y le cambia la vida de noche a la mañana, porque, claro, aquí la gente tiene más libertad de acción, pero ahí están muy condicionados. Entonces, aunque el corazón sí que sintonice con Jesucristo y empiecen a vibrar, de ahí a que den el paso, lleva tiempo, llevan años. Y sin embargo, sí que, bueno, gracias al internado sobre todo y al colegio, pues que en ese acompañamiento del día a día, las niñas sí que van expresando un deseo de empezar la catequesis, se habla con las familias. Si ellos confían en nosotros, que muchos lo van haciendo, les permiten empezar la catequesis y luego ya dar el paso de bautizarse, ¿no? Pero es un proceso lento. Hay familias que les permiten bautizarse, otras les da miedo y no se atreven a dar ese paso, ¿no? Es en el día a día. ¿Y cómo se vive eso precisamente desde dentro? Tú personalmente, ¿cómo has vivido eso de estar acompañando a una persona y de repente ver que por la familia no termina de dar el paso? ¿Cómo se va encajando eso? Bueno, cuentas con ello y con mucha paciencia. Sabes que las cosas no resultan de la noche a la mañana. Allí la gente tiene mucha paciencia porque es gente de campo, cultivan y saben que eso hasta que llueva, tienen que rezar que llueva, y hasta que dé frutos se lleva meses. Entonces, un poco la vida espiritual también lleva tiempo. Y no, aunque no respondan ahora, pues ya sabes que a lo mejor más adelante, cuando sea esa persona más mayor, se puede revertir la situación. No pierdes la esperanza. Y un signo de esperanza que acabamos de vivir ahora últimamente, por ejemplo, es que una de nuestras alumnas internas, actualmente el colegio de Calalé no ha podido ser abierto por la situación, porque sería poner en peligro a nuestros trabajadores y a las alumnas. Pero sí que muchas niñas del internado se han desplazado a Endali, donde están actualmente las madres, que son unos kilómetros más al sur, y siguen estando con ellas allí. Están yendo al colegio público durante el día y por las tardes pues las madres trabajan con ellas, tienen también reuniones de formación, oración, van a la catequesis, tienen un acompañamiento. Pues una de estas niñas que siempre había querido ir a catequesis y su padre no la había dejado porque es musulmán de raíz, nunca la había dejado. Precisamente ahora, que ha empezado la persecución declarada, la ha dejado, la ha permitido empezar la catequesis. Y la niña ha pedido llevar una cruz. Son como signos que te muestran que el reino de Dios avanza escondido, ¿no? Oye, Laura, ¿y ahora qué? Las hermanas que habéis vuelto, que estáis aquí, ¿seguís siendo misioneras? ¿Estáis esperando destino? Tu destino es Benín. Me imagino que tienes allí tu corazón. Nuestro destino es donde el Señor nos mande. Bueno, claro. Sí, porque ahí es donde seremos realmente más útiles. Somos instrumentos en sus manos. Éramos 6 en la comunidad, así que cuando la situación se ha declarado así y no hemos podido abrir el colegio, se ha visto que no era necesario tantas y se han quedado 4. A 2 nos han destinado. Y yo estoy actualmente en el Colegio de Madrid. Intento entregarme con alma, vida y corazón a la misión que se nos ha encomendado ahora. Pero sí que tenemos en el corazón ese deseo, yo creo, de llegar al mundo entero, porque el mundo es muy grande y quedan zonas inmensas en las que el porcentaje de católicos es insignificante. Tienen derecho también a conocer a Jesucristo, ¿no? Hablando precisamente del colegio aquí en Madrid y en general en España, es muy bonito ver cómo esa misión que habéis empezado en Calalé también está teniendo sus frutos aquí en Madrid, porque por lo que tengo entendido hay chicas de los colegios que están yendo allí de experiencias de misión. Lógicamente ahora no por la situación, pero en otros momentos sí que han ido. Tú supongo que has tenido la suerte de acompañarlas en esas experiencias de misión. ¿Cómo ves que les impacta esa realidad tan distinta? Sí, realmente la diferencia es grande. Hay muchas voluntarias que han venido a lo largo de estos años, varios meses, 3 meses, 6 meses, lo sumo, y el contacto con las niñas de allí les ha hecho mucho bien. Primero, por el desenganche de las redes sociales, porque allí el acceso a Internet es mucho más limitado y les ayuda a vivir el presente y a centrarse con quién están. Y luego la forma de vivir que tienen las niñas, la gente de allí, la fe, es mucho más sencilla y mucho más abandonados en la providencia de Dios. Realmente confían en el Señor, no se ponen a calcular todo, a controlar todo, y eso nos hace mucho bien a nosotros que estamos acostumbrados a tener todo tan en las manos. Sí. Si juntaras a las alumnas de un colegio y de otro, ¿no? De Calalé y de Madrid, por ejemplo, ¿qué podrían aprender las de Calalé de Madrid y las de Madrid de Calalé? Las de Calalé
pueden aprender de las de Madrid lo que es la parte, yo creo que eficaz, ¿no? La parte más práctica, útil, y también podrían aprender viendo sus familias, porque realmente las familias que tenemos en Madrid es una gozada. Pues matrimonios monógamos, marido y mujer, que vienen juntos a las tutorías y que cuidan a sus hijos y que vienen a reuniones de padres. Eso es impresionante, eso no se ve en Calalé, por ejemplo. Podrían aprender de estas familias también, ¿no? Y las niñas de Madrid, de las de Calalé, creo que aprenderían mucho de su abandono y confianza, tanto en la gente, en los mayores como en Dios. No tienen ningún problema de estrés, ningún agobio, viven tranquilos. O sea, es que en esta situación de inseguridad no hemos tenido a nadie con ansiedad, ¿eh? La gente dice, pues Dios dirá, nos ayudará. Pues si nos toca morir por Jesús, Él nos ayudará. Ahí, ya para terminar, en alguna camiseta que he visto yo, precisamente estas experiencias de misión, utiliza un lema que me hace muchísima gracia, que es: lo mejor está por venir, haciendo ese juego de palabras. Entonces te quiero preguntar, hermana Laura, ¿lo mejor está por venir allí en Calalé? Lo mejor está por venir y está en Calalé. Pues muchas gracias, hermana Laura Álvarez de Toledo, misionera de la Compañía del Salvador en Benín, en Calalé. Pues muchas gracias por este testimonio tan valiente que nos has mostrado y por este ratito que nos has acompañado. A ustedes, con muchísimo gusto. Un abrazo. Gracias. Pues acabamos de hablar con la hermana Laura Álvarez, misionera del Instituto Religioso de la Compañía del Salvador en Calalé, en Benín. Pues la verdad es que una entrevista impresionante, Álvaro. A mí casi se me saltan las lágrimas, lo he de reconocer, y me parece una historia que además me ha gustado, que siendo una historia que puede generar desesperanza, al revés, le hemos querido dar un toque de esperanza. No, de iluminación en medio, pues eso, de la cruz. La verdad que el testimonio de esta hermana y de toda la congregación es impresionante lo que están haciendo. Eso es. Pues ahora vamos a conocer una curiosidad de la misión, creo. Eso es, retomamos esta sección en la que Justo Amado nos trae una historia curiosa relacionada con la misión. Carlos, ¿tú sabías que tú, yo y todos estamos dentro de la misma tribu? Me suena raro, pero a ver por dónde sales. Pues sí, es la tribu de Cristo. ¿Sabías que? Curiosidades de la misión. ¿Sabías que somos todos los cristianos miembros de la tribu de Cristo? Cuando uno se acerca al Evangelio, en la genealogía de Jesús y en general, como estaba pronosticado, Cristo era de la tribu de Judá. Pues nosotros somos de la tribu de Cristo. Recuerdo que en 1997, en medio de las matanzas de los Grandes Lagos, que se llamaron así después, que asolaron pues Burundi y también toda esa zona del este del Congo, pues había 40 seminaristas en un seminario, en el seminario de Buta. Claro, era una matanza étnica, Hutus contra Tutsis, Tutsis contra Hutus, y en aquel seminario, los 40 seminaristas, pues había de todo, había Hutus, había Tutsis, supongo que habría alguno que sería medio Hutu, medio Tutsi, y entonces se presentaron allí los que iban haciendo la limpieza étnica y se pusieron delante y les dijeron que se separaran. Ahora no recuerdo si eran los que llegaron en Hutus o Tutsis, ¿qué más da? Y los seminaristas dijeron que no, que ellos no eran de la tribu de Hutu o de la tribu Tutsi, sino que eran de la tribu de Cristo. ¿Qué ocurrió? Pues que al final los mataron a todos. Y claro, aquellos chicos que murieron juntos por seguir las enseñanzas de nuestro maestro, pues dejaron claro que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, ¿verdad? Es verdad que ahora, gracias a Dios,
pasada aquella gran tragedia que se llamó como el genocidio de Ruanda, aunque ya hemos visto que eso está en Burundi y también afectó al Congo. Ya está otra vez de pie el seminario. Claro, los seminaristas que estén allí dirán, ¡jo! ¡Qué bien! Menudos predecesores tenemos, ¿verdad? Menudos padres en la fe tenemos, que dieron su vida por amor y porque eran de la tribu de Cristo. Esto de ser de la tribu de Cristo nos puede sonar tribu, porque como nosotros somos occidentales, que así nos llamamos, el tema de las tribus pues nos puede parecer un poco así como, no sé, extraño, pero hay que tenerlo en cuenta. Yo soy de la familia de Jesús, soy hermano suyo, su madre, la Virgen, me cuida, su iglesia me ayuda a estar cerca de Dios. Yo creo que si sigo sus costumbres, que son amar a Dios sobre todas las cosas y a mis prójimos, ¿verdad? Perdonar hasta 70 veces 7, tener muy vivas y muy cerca las enseñanzas de las bienaventuranzas, ya no seré un López, un García, un Amado en mi caso, sino que seré un cristiano. Seré de la familia de Jesús. Seré de la tribu de Cristo, como lo fueron estos 40 seminaristas del seminario de Buda. Pues acabamos de escuchar una curiosidad de la misión de la mano de Justo Amado. Pueden encontrar muchas más como esta en el podcast ¿Sabías qué? Curiosidades de la misión, que está disponible en Spotify y en la app de Supergesto. Pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de ciencia. Eso es, de ciencia, pero no nos va a hacer falta ni bata blanca ni microscopio. Solo nos va a hacer falta nada más y nada menos que personas que entregan su vida por el Evangelio. Vamos a hablar con Eloy Bueno, flamante premio Paolo Manna 2025, sobre qué es la misionología. Pues nos encontramos al teléfono con Eloy Bueno, que es doctor en filosofía y misionología y que además es el premio Paolo Manna 2025 de las obras misionales pontificias. ¿Qué tal estás, Eloy? Muy bien, buenos días, muy contento de estar con vosotros. Pues ya hace una semana exactamente de que te entregáramos ese premio Paolo Manna. ¿Cómo lo recibiste, ese galardón? Hombre, pues claro, yo ya lo sabía lógicamente hace tiempo, pero cuando me lo comentaron, porque ya fue casi hace un par de años, ¿verdad?, cuando me lo dijeron, pues he de decir que me produjo cierta ilusión, no tanto por mí, personalmente, sino por el reconocimiento de la tarea que la teología, la formación y la animación misionera desempeña. Un reconocimiento de esa actividad que se está realizando en nuestra iglesia. Cuéntanos un poco cuál es tu vocación misionera, Eloy, porque luego la vida y el Señor nos lleva por los caminos que Él elige y algunos nos queda tocarnos y otros parten. Pero ¿cuál es tu vocación misionera? Pues mira, yo mi tarea misionera y mi vocación misionera es, digamos, desde la teología, porque, claro, creo que lo más profundo del misterio cristiano obliga a descubrir siempre un horizonte universal y no quedarse reducido en el propio espacio, ¿no? Y esto yo creo que es algo que tiene que manifestarse en todos los ámbitos y campos de la vida de la Iglesia, y creo yo que en España, desde hace ya pues una serie de años, se ha conjugado de modo, yo creo que bastante positivo y armónico, lo que es la actividad misionera en lugares muy diversos, la animación misionera que se realiza en España, y luego también la reflexión teológica y la formación. Yo creo que este trípode es algo que debe conjugarse siempre.
y ahí cada uno tiene su tarea. Entonces yo creo que la mía está precisamente en ese campo entre animación misionera y reflexión teológica, porque también es el modo de conseguir algo que creo que es fundamental, que el misionero no sea visto simplemente como un héroe magnífico que está lejos, ¿no? Sino que es alguien que brota de nuestra vida eclesial concreta. Y buscar ese tipo de relación y de armonía, yo creo que es mi tarea en este campo. Sí, es muy interesante porque en este programa hablamos mucho con misioneros, evidentemente, que están sobre el terreno, digamos, allí con la gente, pero esta versión de estudio teológico, teórico, digamos, no la hemos promovido mucho aquí. Entonces, para dejárnoslo claro, explícanos cuál sería una aplicación práctica de estos estudios, de esta meditación Bueno, es a que nivel teológica. en el fondo es, digamos, es ver todo lo que es el misterio, la realidad cristiana desde este punto de vista. Por ejemplo, tendríamos que conseguir que todos los cristianos se den cuenta de que el misionero que, por así decir, coge la maleta y va lejos, hace lo que es tarea de todos. Es decir, que van en nombre de todos y en representación de todos. Por consiguiente, por así decir, yo suelo poner un ejemplo, el que quiera puede leerlo porque son 3 pequeños versículos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, 1-3, ¿no? Una vez están en Antioquía reunidos, ¿no? Y claro, en Antioquía, en aquel momento, cuando se escribe ese texto, pues ¿cuántos cristianos habría en Antioquía? 40, 50, bueno. Y ellos realizan el discernimiento a esta pregunta. El Evangelio ha llegado de Jerusalén a Antioquía. Muy bien. ¿Pero ha llegado a Antioquía para quedarse en Antioquía? ¿O para ir más allá? Entonces, es la iglesia de Antioquía la responsable de esa función, de expandir y de anunciar el Evangelio. Entonces, una vez tomado conciencia de esa, en el texto se plantea la cuestión, ¿y quién lo va a hacer? Y el Espíritu Santo dice, elegid a Bernabé y a Pablo. Y Pablo va, y Pablo y Bernabé, digamos, hacen la maleta y se van. Pero es muy interesante ver que en ese breve pasaje se dice, y todos les impusieron las manos. Es decir, que Pablo y Bernabé iban en nombre de todos, porque eran todos los que tenían la tarea de evangelizar, ¿no? Entonces luego cada uno colabora como buenamente puede, pero sabiendo que es tarea de todos. Luego hay aportación económica, oración, información, etcétera. Pero yo creo que a largo plazo la verdadera dimensión misionera de la Iglesia tenía que mantenerse desde esta raíz, ¿no? Eso es. Hay un concepto que tú sueles repetir, y yo te lo he escuchado alguna vez, y es que toda comunidad cristiana ha sido fruto en algún momento de un misionero. Esto me parece un concepto muy importante. Es que claro. Es decir, el darse cuenta de que una iglesia ha surgido porque alguien vino de fuera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en Burgos, donde yo vivo, bueno, pues si aquí hay una iglesia es porque alguien vino de fuera, es decir, que la catedral no surgió con el río simplemente porque sí, ¿no? Pero es que eso, además, eso sucede, ¿verdad? Porque yo esta idea es curioso, le he dado muchas vueltas, sobre todo cuando todo ese tema de la inmigración, no sé qué y no sé cuál, ¿verdad? Recuerdo una vez que leyendo una guía de Londres, decía, bueno, pero si es que Londres la fundó un extranjero, ¿no? Claro, porque alguien vino a fundar la ciudad y con la iglesia sucede lo mismo, ¿no? Y el darnos cuenta de eso, yo creo que da otra perspectiva de la experiencia de la iglesia, ¿no? Es decir, ¿por qué en cualquier sitio hay iglesia? Porque alguien vino de fuera y ese que viene de fuera, lógicamente, es un misionero. Eso es, nosotros aquí tenemos un misionero de lujo que es Santiago Apóstol, apoyado por la Virgen, o sea que estamos encantados. Eso me lleva a lo siguiente, y es que en ciertos países, poniendo ejemplo
España, a lo mejor nos hemos olvidado un poco, ¿no?, de esas raíces, de que efectivamente fue un misionero, en este caso Santiago Apóstol, el que fundó nuestra iglesia. Nos hemos convertido, por tanto, un poco en ingratos con la misión, en el sentido de que se escucha, por ejemplo, mucho eso de, ¿no?, ¿para qué se va a ir la gente fuera, ¿no?, los sacerdotes españoles, ¿para qué se van a ir fuera si aquí hacen falta? ¿Nos hemos vuelto un poco ingratos? Yo creo que yo no sé si decir ingratos por un lado, ¿verdad? Pero yo creo que sobre todo superficiales, ¿no? Es decir, que damos por supuesto que, por ejemplo, en España, ¿no?, que la iglesia existe como existen los árboles, ¿no? Y claro, darnos cuenta de que aquí vino Santiago, también vino San Pablo, y que por eso en cualquier lugar todo surge porque alguien vino de fuera y consiguientemente tiene que seguir habiendo gente que vaya afuera para que siga surgiendo esto, ¿no? Gracias a Dios nosotros en la Iglesia tenemos muchos ejemplos. Hoy viernes celebramos la festividad de San Antonio María Claret, también gran misionero. Claro. Tú desde la universidad, desde tu experiencia con los jóvenes, ¿cómo ves la salud de la misión en la Iglesia ahora mismo? Pues vamos a ver, yo veo por un lado bien, o sea, por un lado muy bien, en el sentido de que, es decir, hablando de modo muy vulgar, digamos que los misioneros y los voluntarios de Cáritas, pues son sin duda, digámoslo así, el producto mejor que la Iglesia puede vender, ¿verdad? Y esto, lógicamente, da credibilidad y lo acepta, ¿no? Ahora, yo lo que creo que todavía falta es este tipo de profundización, vamos a decir así, teológica o de formación, etcétera, ¿no? Que se vea que no es simplemente, pues sí, porque los pobres, porque hay que ir fuera, porque hay que dialogar con otros, porque hay que salir al encuentro de los pueblos, o sea, todo eso es fundamental, ¿no? Pero claro, eso vive de la iniciativa de Dios que sale al encuentro de la humanidad, ¿no? Y es decir, desde la iniciativa de un Dios que es Trinidad y que ofrece salvación, y que nosotros, como Iglesia, lo que hacemos es prolongar esa misión que procede de la Trinidad. O sea, que es la respuesta o la colaboración con el proyecto salvífico de Dios, ¿no? Eso es lo que yo creo que hay que seguir profundizando, y para eso está, claro, la formación y la animación misionera, para que no quede simplemente en una cuestión de que me gusta o una temporada, ¿no? Sino que es algo que forma parte del ser cristiano. Claro. Estabas comentando, ¿no?, que en la iglesia de Antioquía pues eligen a Pablo y a Bernabé para seguir adelante, ¿no? Entonces, hay gente que se queda. Obviamente no podemos, o sea, está genial que tengamos misioneros, pero obviamente algunos nos tenemos que quedar aquí. Pero a los que nos quedamos aquí, ¿qué nos importa o por qué nos tiene que importar que haya fe en Benín, en República Dominicana o en Tailandia? ¿Qué nos implica a nosotros como cristianos en España? Bueno, pues claro, es que aquí yo, ¿verdad?, lógicamente, yo vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Es decir, los cristianos somos conscientes de que aportamos algo nuevo y original al mundo, de tal manera que sin eso que nosotros aportamos, el mundo sería más gris, más oscuro, más triste y con menos esperanza, ¿no? Entonces, si de verdad uno está convencido de que lo que tenemos, yo por ejemplo recuerdo en la homilía del domingo pasado, hablaba de que la Iglesia tiene el tesoro de la esperanza del mundo, ¿no? Pues claro, sin el mensaje cristiano yo creo que la esperanza sería mucho menor, ¿no? Entonces, claro, desde la raíz de la propia fe, la pregunta de decir qué nos importa es que a mí me parecería, o sea, el hecho mismo de que se pueda plantear la pregunta es que algo falla. Como decía Juan Pablo II en Redemptoris Missio, la fe se fortalece dándola. Entonces, si uno no tiene la experiencia de que eso que ha recibido gratis tiene que darlo gratis, lo que está en juego no es, digámoslo así, la misión, sino la fe. Y hay otro punto interesante que también suele surgir debate, ¿no?, en este punto, sobre todo entre los jóvenes.
y es, ¿hay misión aquí y hay misión allí? Hay que separar estas dos misiones y es importante, o sea, claro, hay mucha gente, eso que como te comentaba antes, dice, ¿yo para qué me voy a ir a Calcuta o a África cuando aquí hay mucha necesidad? ¿Por qué también es importante darle espacio a la misión a dientes? Pues mira, es que yo creo aquí también que si uno ve la Iglesia desde el punto de vista de Pentecostés, ¿verdad? Uno ve que evidentemente la misión aquí es importante y hay que verlo todo dentro de la misma lógica, ¿verdad? Pero la Iglesia es la Iglesia de Pentecostés. Y claro, la iglesia de Pentecostés, recordemos que allí había gente partos, medos, elamitas, es decir, había gente verde, amarilla, azul, y la iglesia pues tiene que ser amarilla, verde y azul, y es que eso forma parte del dinamismo y de la riqueza de la iglesia. Ahora, yo también creo, ¿verdad?, que los mismos jóvenes esto seguro que lo entienden mejor o lo viven mejor precisamente porque están más acostumbrados a la movilidad, a ver la cosa en una perspectiva internacional, y por eso yo creo que el hecho de que vean este tipo de perspectiva a mí me parece que no resultaría difícil, si de verdad lo tomamos en serio. A mí me gusta mucho oírte porque se da uno cuenta de lo importante que es llevar a Cristo mismo a todos los lugares del mundo. ¿Tú crees que el misionero Por ejemplo, necesita...? hay una frase que yo suelo repetir mucho, también lo puedo decir ahora, que a mí, en el fondo, hablar de iglesia misionera, lo digo de modo provocador para llamar la atención, me parece una expresión inadecuada. Sí. Y pongo el ejemplo. Si yo digo que esta mañana he desayunado leche blanca, ¿qué diréis? Oiga, si es leche, es blanca, ¿no? Claro. Entonces, pensar la hipótesis de una iglesia no misionera sería como pensar la hipótesis de una leche no blanca, ¿no? La cuestión no está en el adjetivo, está en el sustantivo. Claro. Y entonces cualquiera que tenga experiencia de iglesia, ya no solamente el comunicarla, sino el gozo de ver que la Eucaristía que celebramos los domingos, hay multitud de Eucaristías en todos los lugares del mundo. Hombre, eso cualquiera que sea cristiano le esponja el corazón, ¿no? Y yo creo por eso que son cosas en el fondo muy, muy elementales, pero que había que repetirlas para que resultaran eso obvias. Oye, ¿y tú crees que a los misioneros, a los que parten en misión, les hace falta por lo menos cierta formación teológica para saber de dónde viene la misión, conocer el sentido y qué es lo que va a anunciar? Bueno, ya ves que la mayoría sí que lo hacen, ¿eh? Es decir, el hecho de que hay, por ejemplo, una escuela de formación para misioneros todos los años, etcétera, y eso se está cuidando más. Ahora, por ejemplo, el próximo martes empieza un curso latinoamericano también de misionología para formar, o sea, que en eso yo creo que se viene realizando una gran tarea, ¿no? Y un premio como este del Pablo Manna, yo creo que eso sirve para dar importancia a esta perspectiva. Y en el mundo misionero internacional, yo creo que España es valorada también porque esto lo cuida, o lo viene cuidando, sí. Hablando precisamente de Pablo Manna, ¿quién es para ti Pablo Manna? No sé si conoces su obra, supongo que sí, y no sé si te sirve como inspiración precisamente para esa animación misionera. Claro, es un modelo porque además también empezó algo nuevo, quiero decir, él fue a misiones, tuvo que volver por motivos de salud y él dice, bueno, pues yo puedo colaborar en esta tarea dando charlas, retiros, ejercicios, libros, etcétera, y por eso yo creo que es un personaje de referencia y es bueno que también se haya incluido en las obras misionales pontificias, precisamente, como la cuarta, porque yo creo que esta perspectiva es necesaria. Muy bien. Oye, Eloy, tú eres una de los grandes colaboradores, el organizador de la Semana de Misionología de Burgos. Cuéntanos qué significa esta semana, aunque sean unos pocos días al año, para la diócesis de Burgos y para la misión en España.
Hombre, yo ya hace años que ya he dejado la organización de esto, pero claro, he colaborado muchos años y yo ya digo, ¿verdad?, que yo he aprendido y he recibido testimonios de eso, de ser iglesia magníficos, ¿no? Y bueno, lógicamente en Burgos hay una enorme tradición, pero yo creo que la Semana Misional ha sido, ¿verdad?, como una muestra de eso que yo comentaba antes, ¿no? Porque es importante la presencia de misioneros, la presencia de delegados de misiones y gente que trabaja en la animación misionera, y luego también la reflexión teológica. Es decir, el conjugar la triple perspectiva, yo creo que es lo original de la semana y ojalá se mantenga muchos años. Y para que la gente lo entienda, ¿qué es la misionología? Porque, claro, todo lo que suele terminar con misionología, teología, es ciencia de. Entonces, ¿cómo es que se puede entender la misión como una ciencia? Explícanos de dónde viene esto de la misionología. Bueno, vamos a ver, la misionología como ciencia específica, digamos, surgió a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la actividad misionera se había extendido mucho en todo el mundo, ¿no? Entonces es algo que surge, pues qué sé yo, cuando se da cuenta un grupo social, se da cuenta de que algo es importante, pues hijo, hay que estudiarlo. Por ejemplo, llega un momento en que se descubren los átomos. Bueno, hay que hacer un departamento, una universidad que estudie los átomos, etcétera, ¿no? Entonces, en el campo nuestro, cuando se dio cuenta la Iglesia de que realmente la acción misionera era importante y tenía mucho empaque y muchas tareas, etcétera, dice, bueno, pues vamos a pensar esta cuestión, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los métodos? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Los objetivos? Etcétera. Pues qué bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos formarnos en misionología? Alguien que quiera aprender un poquito más de esta misionología, ¿cómo lo puede aprender? Pues ya te digo, por un lado, bueno, claro, hay folletos, libros, etcétera, pero luego también incluso a nivel, digamos, de YouTube o por vía digital, hay también distintas realizaciones ya, ¿no? Comento, por ejemplo, las obras misionales pontificias, el martes van a comenzar un curso, por ejemplo, también por internet, ¿no? Y de esto es cuestión simplemente de informarse, y las obras misionales pontificias, pues eso, ofrecer los materiales que tienen, que yo creo que hay abundantes. Eso es. Pues Eloy Bueno, doctor en Filosofía y Misionología y Premio Paolo Manna 2025 de las obras misionales pontificias, muchas gracias por este ratito al teléfono con nosotros. Pues gracias a vosotros. Gracias por tu labor. Un abrazo. Pues este programa de Misión Posible de hoy está a punto de terminar, pero antes de marcharnos, querido oyente, José María Calderón, director nacional de Obras Misionales Pontificias, tiene un mensaje para ti. Queridos amigos de Misión Posible, bueno, hace una semana celebrábamos el Domum y, ¿sabes? Hemos notado, todos los que estamos en esta oficina de la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias, hemos notado cómo os habéis movido y cómo se ha hecho de verdad un esfuerzo enorme por crear la conciencia de que somos misioneros y de que la misión es una parte, no solamente una parte más de la Iglesia, sino la parte más importante y más bonita. Por lo tanto, yo desde aquí os quiero dar las gracias. Gracias por el trabajo que nos habéis ayudado a hacer. Gracias por la conciencia misionera que tenéis y por ayudarnos a que esa conciencia esté presente en la gente que hay a nuestro alrededor. Hemos visto muchísimo esfuerzo por parte de mucha gente que ha rezado, que ha ido a vigilias de oración, que ha hecho adoración al Santísimo pidiendo por las misiones, por los misioneros, por la evangelización del mundo. Hay que agradecer muchísimo a todos los enfermos que han ofrecido sus sacrificios, sus molestias, sus dolores, sus incapacidades, las han ofrecido para que este Domum fuera un Domum muy bonito.
Y tengo que dar las gracias también a todos los que económicamente nos estáis apoyando, porque contamos con ello, porque es necesario. No es para mí, no es para nosotros, es para poder mantener la evangelización en tantos lugares del mundo que sin nuestra ayuda no lo podrían hacer. Por lo tanto, muchas gracias, que Dios os bendiga y no dejéis de ayudarnos porque la misión sigue, ¿eh? La misión sigue, no se ha acabado, no se ha terminado ya. Seguiremos todo el año, es tiempo de misión, todo el año es tiempo de encomendar, de rezar y de ofrecer sacrificios y ayudar a los misioneros. Gracias por todo, que Dios os bendiga. Pues termina así este programa de Misión Posible. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos tenido hoy por si hay algún despistado que se ha unido un poco más tarde. Pues hoy hemos hablado con la hermana Laura Álvarez de Toledo, misionera del Mater Salvatoris en Benín, donde la comunidad cristiana está viviendo meses muy complicados. Además hemos hablado de la tribu de Cristo, a la que todos los creyentes pertenecemos, y por último hemos conocido algo más sobre la ciencia de la misión gracias a Eloy Bueno, Premio Paolo Manna 2025. Y recuerden que si hoy no han podido seguir en directo este programa de Misión Posible o desean volver a escucharlo, pueden hacerlo en la web de Radio María, www.radiomaria.es, y también en Spotify y en Apple Podcast. Pues muchas gracias, Álvaro. Buen fin de semana. Igualmente, Carlos. Nosotros nos vamos ya. Mientras tanto, toda la información sobre la animación misionera en España y las últimas noticias misioneras las pueden encontrar en www.omp.es, y recuerden que seguimos en el mes del Domun y por tanto sigue estando también disponible la web de domun.es para colaborar y para encontrar un montón más de materiales. Espero que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a todos y ya sabéis, seguid ayudándonos a hacer posible lo imposible. Finaliza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Álvaro Santamaría.